o como la van a encontrar siempre y nunca se va a perder jamás, es sociedades del capítulo 4 de la sección 1. Perdón, sociedades de la sección 2 del capítulo 1. Ya no sé en qué digo. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Las sociedades de la sección 4 de la Ley de Sociedades son un reservorio para permitir el asociativismo más allá de las formalidades de la Ley de Sociedades. ¿En qué sentido? En que vimos que la definición, no se preocupen los que no pueden poner la cámara, yo voy a estar leyendo los chats, por acá me pueden hacer consultas, no me molestan para nada. Pedía para no sentirme tan solo, porque ya tuve experiencia de hablar solo para mí. Entonces, decíamos, las sociedades de la sección 4, el capítulo 1 quiere decir artículos del 21 al 27 de la Ley de Sociedades, tienen la particularidad de ser sociedades por defecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vimos que en el artículo 1 de la Ley de Sociedades dice personas que se quieran hacer aportes para aplicar la producción de bienes o servicios conforme a uno de los tipos previstos en la ley. La ley prevé básicamente 6 tipos, 7 tipos, si estamos dentro de uno de esos tipos previstos por la ley, no queda duda de que tenemos sociedades. Y hay otros tipos que no están previstos en la ley, o sea, que están previstos en otras leyes. Esas otras leyes pueden ser la ley de sociedad del Estado, pueden ser la sociedad de garantía recíproca, pueden ser lo que en su caso fueron las AFJP, etcétera, etcétera, etcétera. O alguna sociedad, algún tipo de sociedad previsto por la ley, pero con regulaciones especiales, como son los bancos o como son las empresas aseguradoras, ¿sí? Que son sociedades anónimas o algún otro tipo. Digo algún otro tipo porque pueden ser cooperativas también o mutuales, pero son sociedades anónimas con una regulación especial. Ahora bien, ¿qué pasa si se unen las personas, físicas o jurídicas o quien fuera, aportan, hacen los aportes, ponen la actividad común, la destinan esos aportes a la producción de algún beneficio común, saben cómo van a distribuir todo, pero no cumplen con los requisitos del tipo? Tenemos acá necesariamente que partir, para comprender la situación actual, tenemos que partir de la comparación de la situación anterior. La situación anterior, es decir, antes del 2015, cuando la ley se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, teníamos una realidad de exclusión de estos tipos societarios. Es decir, las sociedades se llamaban irregulares o de hecho, esas personas irregulares o de hecho tenían una cuestión muy precaria, o sea, una aceptación muy precaria, donde siempre estaban sujetas a la disolución. En cambio, y además tenían una situación tan precaria que no podían oponer el contrato ni siquiera entre ellos. Es decir, tenían el contrato escrito, pero ni siquiera entre ellos se podían oponer el contrato en el sentido de hacerlo valer, ¿sí? Y eso de hacerlo valer quiere decir, la sociedad existía, el contrato se les podía oponer, es decir, se podía usar como prueba en contra de los socios, pero los socios no podían solucionar sus diferencias en base al contrato. Tampoco podían relacionarse con los terceros en base al contrato.
Era una situación bastante incómoda. Por supuesto, como tenían una personalidad limitada, esa personalidad limitada no podía adquirir bienes registrables. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? La ley no lo había previsto así, o sea, había reconocido una situación de hecho como no había previsto que sean sociedades que funcionen demasiado, sino que las había previsto en el sentido, el legislador del año 72, en el sentido de, sabemos que existen, ¿sí? Ahora, en cuanto al derecho las ve, cuando ustedes quieren llegar a alguna instancia donde necesitan el reconocimiento de otra gente, el derecho les va a imponer que se regularicen, ¿sí? El sistema jurídico les va a imponer que se regularicen. ¿Por qué? Porque los vamos a dejar en una situación muy precaria y ante la menor duda, si no se regularizan, tienen que liquidar la sociedad. ¿Y qué pasó entre el 72? O sea, ¿qué pasó a partir del 72? Del 72 me refiero al año, no a ningún artículo. ¿Qué pasó a partir de 1972? La realidad estaba, las sociedades existían y como la avidez del Estado es más fuerte, ¿qué hicieron con las sociedades? De hecho, les dieron quit. Una vez que le dieron quit, les reconocieron la personalidad, porque si puede pagar impuestos, puede hacer muchas otras cosas. O sea, si puede pagar impuestos, puede tener un responsable, si tiene un responsable, tiene representante. Si hay alguien que paga impuestos, tiene que emitir factura, y si puede emitir factura, puede contratar libremente. Así que, por vía muy indirecta, las sociedades que estaban totalmente excluidas de la ley pasaron a tener una personalidad bastante reconocida, totalmente precaria, pero reconocida, ¿sí? O sea, uno podía traficar, comerciar con esas sociedades. Porque si la sociedad me puede dar factura, no estoy haciendo ningún contrato ilegal, ¿sí? Y una vez que lo reconozcan positivamente, no reconocerlo a todos los efectos del derecho es bastante difícil. Aún así, la sociedad irregular o de hecho tenía una posición incómoda para los socios, muy incómoda, especialmente por el devenir de la sociedad. ¿En qué sentido? Un socio trabajaba menos que los otros y los otros no le podían decir nada. Un socio se quería ir de la sociedad y podía arruinar todos los negocios sociales o irse calladito y los otros no lo podían hacer volver. ¿Qué pasó en el 2015? O sea, ¿qué pasó con esta última reforma? Fue cambiado el título. O sea, si nosotros vemos ahora, si nosotros vemos ahora, y me equivoqué del libro, la sección 4, perdón, pero estaba usando el libro para apoyar la computadora. Si nosotros vemos ahora la sección 4, nos dice sociedades residuales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Epa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, estamos teniendo un sistema por default. Si no hicimos ninguna otra cosa, tenemos una sociedad, pero tenemos este sistema de sociedades donde la irregularidad, o sea, no entrar en un tipo de regulares, no implica una situación precaria. Implica una situación que puede tener modificaciones, pero no precaria. Una sociedad con todos los derechos, incluso adquirir bienes inmuebles, o sea, adquirir bienes registrables. ¿Cómo se las caracteriza? Se las caracteriza como sociedades libres, le gusta decir a los libertarios, a gente que parece que esto nos da más amplitud, sociedades simples, simples sociedades, es decir, simples en el sentido de no constituidas conforme los otros tipos, o sociedades residuales,
me gusta mucho más lo de las sociedades residuales por una cuestión sencillísima. No tenemos una definición que no sea por exclusión, ¿sí? O sea, todas las que no caben en otro lado caben acá. ¿Cómo le podemos decir sociedades residuales? ¿Sí? Sociedades por default. ¿Qué quiere decir esto? Que la sección 4 nos impone un sistema como una red de contención de trapecistas, ¿sí? Que si uno no llegó a constituir, a formar una persona jurídica conforme lo que preveía la ley, igual uno no se cae al piso. Queda en una red de contención y puede funcionar, o sea, puede seguir vivo. Eventualmente se podrá subir a uno de los trapecios o alguna de las plataformas previstas por la ley, pero si se cae de esa plataforma, no es que se va a matar, no es que va a quedar en una situación muy, muy incómoda, sino que va a seguir teniendo sociedad. Esto de va a seguir teniendo sociedad es muy importante porque entonces estamos legitimando el sistema que teníamos anteriormente de que las sociedades sí realmente existen. ¿Cómo lo hace esto? Lo hace poniendo unas pequeñas modificaciones en algunos artículos. Y vamos a verlas ahora. Bueno, les dije que esto comienza en el artículo 21, ¿sí? Y el artículo 21, perdón, la aclaración. Esta modificación que se hace reacomodando artículos. Hay un gran reacomodamiento de artículos, pero básicamente está el mismo contenido, ¿sí? Le dimos una posición bastante más lógica, pero está el mismo contenido. Si analizamos en cuanto a contenido, vamos a ver que la modificación tocó algunas palabras, pero esas palabras son, más allá de en qué artículo las puso, esas palabras son fundamentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos una red de contención. Hay una manera muy gráfica de verlo porque esta es la explicación que se daba anteriormente. Ustedes no tuvieron derecho penal. En derecho penal, donde se utiliza la misma palabra esta del tipo, la misma figura, no es solo la palabra, el mismo concepto de tipo, el tipo es como una isla, ¿sí? En derecho penal el tipo es matar a otro, ¿sí? No dice que quitarle la vida, dice que matar a otro, perfecto. Si la persona no se murió, no, ¿qué puede ser? O sea, la acción no configura el tipo, porque la persona no murió, ¿sí? Le pegamos mucho tiempo, le dimos 10 tiros y lo tiramos por un barranco y el buen muchacho este no se murió. ¿Hay homicidio? No. ¿Por qué? Porque no lo matamos, ¿sí? Mientras el buen muchacho no carbure y se muera, no podemos homicidiarlo. Eso es el tipo, ¿sí? Bueno. Entonces, para que a alguien lo juzguen por homicidio, tenía que haber un muerto. Si no estaba el muerto, no había homicidio. Muy bien. Lo mismo pasaba con las sociedades. Si no estaban todos los requisitos, no tenía la sociedad regular, digamos, una sociedad anónima. Me faltó un sellito, bueno, le faltó el sellito, no tiene la sociedad, ¿sí? Esa era la lógica. ¿Qué quiere decir? Que si falta algo, uno no cabe en esa plataforma, en esa islita, y queda totalmente afuera. Con las sociedades irregulares o de hecho del viejo sistema, quedarse fuera de esa islita era caer en el mar, y en el mar había tiburones, además. ¿Sí? Uno se salía del barquito que había hecho, de la plataforma flotante que había hecho la ley, y uno caía a un mar donde había tiburones, donde uno no solo se podía ahogar porque estaba en una situación muy precaria, sino que quedaba expuesto a muchos peligros. Con esta ley, o sea, con la reforma del año 2015, que no solo le cambió el título a Ley General de Sociedades, sino que introdujo un par de modificaciones, y esta es la más grave de las que introdujo. No la más rutilante, porque todo el mundo discutió otra cosa, pero esta sí es la más grave.
lo que hizo fue decir, bueno, no estás en la plataforma, pero no te caes a un mar lleno de tiburones. Quedas en una situación excluido, una situación que es excluyente, pero bueno, vas a tener los pies mojados, ¿sí? En la plataforma vas a estar con alfombra y aire acondicionado, y acá, bueno, si llueve, por ahí te mojas, ¿sí? Quedas afuera, pero nadie se muere, no hay tiburones, podés seguir teniendo sociedad. Con lo cual, esto de sociedad residual toma un carácter, toma una dimensión muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la sociedad la tengo, y tengo una sociedad perfectamente potente en cuanto a la vinculación. Tengo un contrato perfectamente potente en cuanto a que lo puedo hacer valer entre los socios. Todo lo que diga el contrato. Lo puedo hacer valer ante terceros, terceros que lo hayan conocido oportunamente. Lo puedo hacer valer al efecto de contratar frente a todos los registros. O sea, el simple hecho de que me permitan tener bienes registrables me permite registrarme como prestador de casi todos los servicios, ¿sí? O sea, ya no es que solo tengo quit. Ahora puedo contratar válidamente en todos los ámbitos. Ya sabíamos que el Estado contrataba con sociedades de hecho. Contratar con el Estado es casi lo más difícil que hay. Ya contrataba con sociedades de hecho. Bueno, pero si la sociedad de hecho no puede tener bienes, había que acumular una cierta cantidad de contratos para acreditar la capacidad de prestador de servicios. En cambio, ahora si puedo tener bienes registrables, ya prácticamente no tengo límites, ¿sí? O sea, hoy la sociedad de hecho, perdón, la sociedad residual tiene tal vez mejor posición que algunas sociedades regulares, en algún sentido, y ya vamos a ver por qué. Veamos qué decía antes la sección 4. El viejo artículo hablaba de las sociedades de hecho con objeto comercial y las sociedades de tipos autorizados que no se constituyen regularmente. Ese era el viejo artículo 21. ¿Por qué la diferencia? Sociedades regulares que no se sociedades de los tipos autorizados que no se constituyen regularmente. Es decir, tenemos la voluntad de unirnos en sociedad, es decir, queremos ser socios, varias personas, celebramos el contrato, firmamos el instrumento, iniciamos incluso el trámite y nos dicen, pero le falta tal cosa. Pagar un sellado. O publicar el edicto. Y pasan 2 años y no publicamos el edicto. Esa sociedad no podía ser considerada regular porque la sociedad, que es una persona, ¿sí?, no se puede constituir si no completa el trámite. Y si pasaron 2 años, todos van a interpretar que abandonamos el trámite. O sea, pasó más que el tiempo prudencial que nos dice la ley. Con lo cual, tenemos una sociedad que, si bien nació con intención de ser regularizada y constituir una persona distinta, no terminamos el trámite. ¿Sí? ¿Qué pasaba acá? Nos excluían, nos decían, este trámite no está concluido, y usted no tiene una sociedad regular, no tiene una sociedad anónima, por ejemplo, pero sabemos que hay una sociedad, con lo cual lo vamos a considerar sociedad irregular. ¿Sí? Esto de sociedad irregular lo dejamos en una nebulosa, están en el purgatorio, no sabemos bien dónde queda el purgatorio, ni para qué lado va a salir el tiro, pero por ahora sabemos que están ahí. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice el nuevo 21? Dice, la sociedad que no se constituya como sujeto, con sujeción a los tipos del capítulo 2, capítulo 2 es donde tenemos ordenado a partir del 120 y pico, sociedad colectiva, de capital industria, comandita simple, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, no tan etcétera, porque después tenemos la SRL, la SA, la sociedad anónima unipersonal, etcétera, etcétera, ahí sí. Y los otros tipos que prevean las otras leyes. Entonces, las que no se constituyen conforme los tipos previstos del artículo 2, que omitan requisitos esenciales,
o que se incumpla con las formalidades exigidas. Esto de incumplir con las formalidades exigidas nos equipararía a las sociedades irregulares, es decir, hicimos el contrato, hicimos todo, pero nos olvidamos de algo. La segunda, digamos, el primer supuesto es que no se constituya conforme una de estas sociedades. ¿Qué quiere decir? Hicimos una sociedad que no existe, ¿sí? Que no existe en la legislación argentina. Hicimos una sociedad que dice, tal vez que está perfectamente adecuada a una legislación extranjera, o que la hicimos nosotros en los términos en que se nos ocurrió hacerla, pero no tiene nada que ver con las sociedades, o sea, utilizamos tanta creatividad que no tiene nada que ver con las sociedades del capítulo 2. O el segundo supuesto de acá, que no tiene algún requisito típico, ¿sí? No vale tanto diferenciar esto, pero bueno, dijimos que íbamos a tener una sociedad anónima y en vez de constituir un directorio, dijimos que el órgano de administración va a ser un gerente que dura mientras dure su buena conducta o se modifique el contrato. O sea, una gerencia natural de la SRL se la ponemos a un contrato que dice SA. Que se comporta en todo lo demás como SA, nosotros lo titulamos SA, pero le ponemos una agencia de SRL. Ahí le estamos quitando una característica típica. ¿Sí? Bueno, cualquiera de estos tres supuestos, sea que le quitamos una sola de las características típicas, sea que tenía todas las características típicas, pero nos faltó un tramitecito. O sea que somos tan creativos que hicimos un engendro o algo totalmente nuevo, todas van a caer en el marco del artículo 21, es decir, en la sección 4 del capítulo 1. Estas sociedades de la sección 4 reciben cualquier supuesto que no quepa en el capítulo 2, me está diciendo el 21. ¿Sí? No solo las de hecho o las irregulares, sino cualquier supuesto. Muy bien. Esto de que reciba cualquier supuesto le da mayor amplitud que lo que teníamos anteriormente por un detalle. Porque antes decía sociedades de hecho con objeto comercial. ¿Por qué decía sociedades de hecho pero con objeto comercial? Porque teníamos una ley de sociedades comerciales. Es decir, si teníamos una sociedad de hecho, pero que en realidad lo único que iba a hacer era ser un club de fútbol, eso era un contrato típico de asociación civil. No íbamos a obtener ganancias, ¿sí? Digamos, más que un club de fútbol, pongamos una biblioteca. No íbamos a obtener ganancias. Esa falta de fin de lucro me excluía como sociedad comercial. Todos aportamos libros, es más, los regalamos a los libros, la sociedad nunca va a comprar libros, y los prestamos gratuitamente a la gente del barrio. No discriminemos, a cualquiera que se inscriba. ¿Sí? Cualquiera que se inscribe viene a nuestra casa, que tenemos donada, trabajo voluntario de bibliotecarios, de gente de limpieza, etcétera, etcétera. Nunca vamos a tener ningún gasto. Los libros los tenemos gratis, los prestamos gratis. Eso no puede ser nunca una sociedad comercial. ¿Sí? Eso era claramente una sociedad civil o una asociación civil. Con lo cual no podía ser sociedad comercial irregular. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno. Al no ser sociedad comercial, por falta de objeto comercial, se iba a regir por otras normas. Ahora, esta ley es ley general de sociedades, ya no hay sociedades civiles. Ahora hay sociedades que pueden o no tener objeto comercial, con lo cual es ley para todas las sociedades. ¿Qué nos dice el 21? Dice, bueno, todas las sociedades que no estén conforme a alguno de los tipos del capítulo 2, ahí hay que adicionarle siempre, o alguna ley especial, van a ser ahora sociedades residuales. ¿Sí? No nos importa cuál es la diferencia que tienen, cuál es el faltante que tienen, o tampoco cuál es el objeto que tienen. ¿Sí? Porque si querés hacer una biblioteca, o si querés entre dos amigos tener cierto bien y usarlo gratuitamente dos, no hace falta ni siquiera que estén en una situación de condominio.
¿sí? Hace falta la voluntad de asociarse para el uso, ¿sí? Con lo cual, puede extinguirse el condominio, puede ser de uno, del otro, pueden venderlo, pero mientras se respete que lo usan indistintamente como socios, sigue siendo una sociedad. Muy bien. Esta gran diferencia del artículo 21 es difícil de encontrar si uno no entiende la situación anterior. ¿Por qué viene eso de hay cambio? Porque ahora tenemos una sola ley de sociedades, ¿sí? La ley general de sociedades. Ya no hay sociedades del Código Civil, sociedades del Código de Comercio. Hay una ley general de sociedades para todo. Con lo cual, cualquier figura asociativa, no los contratos asociativos que ya los vimos en derecho comercial, están ahora entre los contratos típicos del derecho comercial, y sino cuando nos asociamos pensando en que la sociedad es una tercera persona distinta de los socios, cualquiera sea la forma que hayamos elegido, va a ser regulada por la Ley General de Sociedades. ¿Y cómo va a ser regulada? Bueno, si no es una sociedad típica, va a quedar en esta sección 4 del capítulo 1. Esa sociedad que va a quedar en la sección 4 del capítulo 1 se va a regir por estas reglas. Y la primera que me trae, o sea, el primer problema que tenemos es la prueba de existencia de la sociedad. Y acá nos va a decir, igual que decía antes, por cualquier medio de prueba. Pero aunque lo diga igual, tiene el valor exactamente contrario. Porque como antes era algo así como una sanción, y no lo podían probar los socios para oponérselo a terceros, ni los socios para oponerle el contrato a su propio socio, era una sanción de que por cualquier medio de prueba, un tercero me podía probar a mí que era socio de algo que yo estaba pagando. ¿Se entiende la trascendencia de esto? ¿Sí? Yo estaba negando que era socio, pero me lo podían probar. Ahora me dicen que yo, socio, puedo oponer el contrato a otra gente, con lo cual, por cualquier medio de prueba, me interesa a mí, socio, no al tercero. ¿Sí? El tercero también lo podrá probar. Pero claramente el socio está en una posición de que por cualquier medio de prueba, o sea, una persona que se asoció con otra, por cualquier medio de prueba lo va a poder probar. Con lo cual, me está diciendo que no hace falta contrato escrito, ¿sí? Porque hay una gran, hubo, especialmente al principio, porque esta modificación duró un par de años, y cuando digo un par me refiero casi a 4, en los abogados podemos decir par de años, no somos contadores y que englobe 4. Pero bueno, demoró un tiempo. Esta demora permitió que se discuta muchísimo, y cuando discutimos muchísimo decíamos, bueno, pero son sociedades de hecho, y si son sociedades de hecho, ¿están reconocidas acá o no? Está claro que sí. O sea, porque si las puedo reconocer por cualquier medio de prueba, no necesito el contrato escrito, la sociedad de hecho también. La sociedad de hecho en el sentido de que no tiene contrato escrito porque nunca tuvo, porque se nos perdió o porque no lo queremos presentar por cuestiones estratégicas, ¿sí? Pues no nos conviene. ¿Podemos probar la sociedad sin contrato escrito? Sí. Había muchos autores que decían no, no se puede probar la sociedad porque claramente es un contrato. Bueno, y necesita prueba por escrito, ¿a qué nivel? ¿A principio de prueba por escrito o a contrato que pruebe que efectivamente es una sociedad? Está zanjado, el artículo 21 nos dice que son todas, que son las sociedades que están en trámite de formación demorado, y las sociedades que no tuvieron contrato, las sociedades que sí tuvieron contrato y no aparece el contrato, o las sociedades que sí aparece el contrato, sea cual fuera la situación. Con una nueva trascendencia. O sea, ahora concursar a la sociedad de hecho, tal vez traiga, concursar, me refiero, ya lo van a tener, concursos quiebras, traiga consecuencias bien distintas de concursar
a una sociedad, o sea, computar una sociedad residual trae consecuencias bien distintas de computar una sociedad de hecho. Bueno, no tengo en mis manos la ley, por eso estoy dándome vueltas como puedo. Con un libro que me cita la ley, que es lo más incómodo que hay, pero no sé dónde dejé la ley. Así que no voy a poder ir siguiendo la ley. No, sí voy a poder ir siguiendo la ley si la comparto acá. Bueno, no importa, no viene al caso. Por favor, ustedes sí. No, la comparto en la pantalla y de todas formas. Bueno, vamos a demorar un momento, tengo que salir de pantalla completa. Tengo que ir al buscador, tengo que abrir la ley y la voy a compartir tal como está. Vamos a achicar esto. Bien, y vamos a compartir la pantalla, que ahora me queda un problema. Ahí está, compartir pantalla. ¿Cuál comparto? Esta. ¿Están viendo la ley? Todavía no, Pablo, no se ve. ¿Están viendo la ley, no? Todavía no. No, todavía no. No se ve. Bien. Ahora la sí. combinación de colores, desconozco por qué. Ahora sí están viendo la ley, listo, muchísimo. Sí, ahora sí. Nos vamos a ir a buscar la parte pertinente. Nos pasamos a la parte pertinente. Bien. Listo. Y acá lo que decíamos, el artículo 22 nos dice el contrato puede ser invocado entre socios. Vamos a checar esto así, vuelvo a ver. El contrato puede ser invocado entre socios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, parece una perogrullada. Profe, apagó su micrófono. No sé qué fue lo que dice. ¿Sigue viendo la pantalla o no? De la ley. Sí. Sí, profe. Bien, listo. Sí se ve. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Nos dice, la ley, el contrato puede ser invocado entre socios, lo cual resulta altamente, parece muy estúpido ponerlo a la ley. O sea, es antinatural, es contrario a cualquier lógica tener que estar diciendo que el contrato puede ser invocado entre los contratantes, ¿sí? Se lo entiende si leemos qué pasaba en el artículo anterior. El contrato no puede ser invocado entre socios, ¿sí? O sea, este artículo solo se explica por modificación de lo anterior. Si no, no tiene ningún sentido que alguien nos diga que el contrato puede ser invocado entre socios. Y nos dice, además, que es oponible a tercero, aunque diga solo si se prueba que lo conocieron, de eso se cae de maduro, que es oponible a terceros, y acá también parece una perogrullada
O sea, obviamente que cualquier contrato solo puede ser opuesto a terceros que lo hayan conocido, ¿sí? Y por eso es que tenemos, qué sé yo, registro de inmuebles donde uno inscribe el boleto de compraventa de un bien inmueble. Si uno hace un contrato para vender una casa y no lo inscribe, antes digo de hacer la escritura, ¿sí? Si uno no lo inscribe, alguien que vaya a comprar la casa puede decir, yo no sabía que había un contrato, ¿sí? Lo puede decir de buena fe porque no tenía forma de enterarse. Por eso uno inscribe el boleto de compraventa, que todavía no es escritura, en el registro de inmuebles, con lo cual cualquier otro que quiera hacer una escritura, al menos va a perder la buena fe al momento de escriturar. Y, o sea, esto también es un principio del derecho, es oponible a terceros que lo hayan conocido efectivamente. Lo importante de esto es la modificación anterior. Antes, aunque el tercero lo hubiera conocido, no se lo podía oponer. Entonces, acá tenemos un artículo 22 totalmente inútil, porque lo único que hace es aplicar los principios generales de los contratos, pero de enorme trascendencia porque subvirtió el sistema. Hablar de subversión trae otras connotaciones, pero esa es la realidad. O sea, dio vuelta el sistema, ¿sí? Antes teníamos contratos que no estaba claro para qué realmente servían. Sí servían para perjudicar a los socios, pero no para beneficiarlos. Y ahora sí tenemos contratos que son perfectamente válidos, y ese contrato válido puede ser opuesto entre socios y opuesto a los terceros que lo hayan conocido. Ese contrato perfectamente válido puede ser también opuesto por los terceros contra la sociedad. O sea, esta parte que obviamente el tercero lo tiene que conocer, si no tiene forma de oponerlo a la sociedad, esta parte es igual que antes, ¿sí? Pero era lo único que había antes. El tercero que conocía el contrato se lo podía oponer a los socios, no a la sociedad, porque la sociedad no existía, sino que tenía una naturaleza, una personalidad precaria. Se lo pone a los socios y le podía reclamar lo que quisiera conforme ese contrato. Ahora, me dice, el contrato es válido, es oponible entre los socios, es oponible a terceros que lo hayan conocido, es oponible por terceros que lo hayan conocido. Muy bien. ¿Cómo se administra? Antes nos decía, como no importaba qué dijera el contrato, no había límites para la administración, es decir, cualquiera podía administrar, ¿sí? Decía, mira, yo soy socio de hecho con tal, y estaba tal que afirmaba, sí, somos socios y queremos contratar acá, y uno firmaba un contrato de alquiler, diciendo que iban a poner un kiosco. Ahora, el que alquilaba el local para poner el kiosco, algún día le quería reclamar, no al que había firmado, sino al otro, diciendo, che, pero ustedes eran socios, y si no tenían prueba de contrato era muy difícil que eso lo hiciera. Si lo conocía y lo podía probar, lo podía hacer. Si no, era muy difícil porque el contrato... me fui del tema, no importa, era muy difícil que lo hiciera. Me fui del tema. ¿Qué podía pasar? Que las dos personas que dijeron, sí, somos socios, uno, el que firmó el contrato, no haya sido el representante de la sociedad, ¿sí? Y quisieran decir, no, el contrato válido lo tenía que firmar el otro, ¿sí? El contrato que dijimos que íbamos a firmar los dos, pero firmó uno solo, no representa a la sociedad, sino que representa solo al firmante. Muy bien. Entonces, como el contrato no podía ser opuesto al tercero, las cláusulas sobre administración y gobierno tampoco podían ser oponibles al tercero, con lo cual el contrato firmado por un socio que no tenía administración también era oponible a la sociedad, ¿sí? Esa limitación que estaba en el contrato, venía el tercero y decía, no, pero miren, acá está el contrato de sociedad. Y si bien no lo representó quien lo tenía que representar, ellos no pueden oponer esa defensa, ¿sí? En una sociedad regular está claro. Tenemos un
presidente del directorio, o tenemos un único director, o tenemos un gerente, y si no lo firma el gerente, lo firma otro socio, el contrato no vale contra la sociedad. Será un aporte que está haciendo un socio a favor de la sociedad, pero no va a aporte, contribución o lo que fuera. Pero no es un contrato celebrado por la sociedad. En el régimen anterior, cualquiera de los socios representó a la sociedad. Así que lo único que teníamos que hacer, y esto es parte de lo que les estoy explicando, que el contrato valía solo en contra de los socios, lo único que teníamos que hacer era probar que la sociedad existía. Si el tercero tenía un contrato, tenía una prueba de que la sociedad existía, por ejemplo, una copia del contrato, decían, miren, todos estos son socios de la sociedad, así que cualquiera que firme la representa. Y los socios no le podían decir, bueno, no, pero mira, ahí dice que el único que la representa es el gerente, así que los demás socios no la representan. No. El contrato valía en contra de los socios, pero no a favor de los socios. ¿Por qué? Porque no era regular, con lo cual no podía tener un representante regular, y la ley nos decía que cualquiera de los socios la representa. Ahora nos dice, las cláusulas relativas a la representación y administración son válidas, no solo entre socios, sino también por terceros. ¿Sí? Ahora, frente a terceros, cualquiera representa a la sociedad, ¿sí? Si no conoce el contrato, o sea, ya no vale para que el tercero diga no importa lo que diga el contrato, sino que si el tercero conoce el contrato y conoce la limitación, le pueden decir, usted sabía que el gerente en el contrato era este y no otro, así que usted no podía contratar con otro. Pero si no la conoce, porque hubo un cambio de gerencia, por ejemplo, nadie le puede decir que no. ¿Sí? Vamos a un caso práctico para que esto se entienda, porque parece muy, o sea, resulta muy abstracto así explicado. Tenemos una sociedad, la sección 4 de capítulo 1, que dice, el gerente es el sujeto A. El sujeto A firma el contrato de alquiler, usemos el mismo ejemplo, firma el contrato de alquiler, y después, porque el sujeto A tiene COVID, aparece el sujeto B, le dice, mira, A tiene COVID, etcétera, 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 te voy a empezar a pagar yo y cualquier cosa lo arreglas conmigo, se hace costumbre, y de pronto se vence el contrato y se prorroga el contrato, se firma un nuevo contrato al doble del valor por el sujeto B. El sujeto B, el tercero que contrató con el sujeto B, pasan 2 meses, no le pagan, dice, mira, me debes tanto de alquileres. No, yo tengo el contrato anterior, la sociedad nunca contrató otro. ¿Por qué? Porque vos sabías que el representante era el sujeto A. ¿Se entiende esto? Espero que sí, porque no estoy viendo. Muy bien. Ese es el ejemplo 1. Entonces, el tercero que contrató una sociedad sabiendo que el representante era A, más vale que firme siempre con A. Bien. Ahora, hay un cambio de administración, ¿sí? Firmamos con A, le alquilamos a la sociedad, el sujeto A pesar de su COVID, sigue firmando, pagando, y en algún momento dice, bueno, mira, yo voy a hacer, no sé, cambió la situación, te voy a pagar todo el contrato junto dentro de 1 año, y además te voy a pagar 10 veces más. Muy bien. Firman una modificación del contrato, y cuando le van a cobrar, dice, no, pero mira, no es oponerlo a la sociedad porque ahora dijimos que el gerente es B. ¿Sí? El tercero que firmó con A, pero no sabía que habían cambiado al gerente, que ahora el gerente es B, no le es oponible esa modificación no conocida. Se entiende que es oponible al tercero para no fomentar la mala fe del tercero. Pero es inoponible al tercero si la mala fe fue de los socios. ¿Sí? El socio no puede, por alguna modificación que no haya notificado, o por haber realizado algo a espaldas del tercero, perjudicarlo con la irregularidad.
Con lo cual, estamos de nuevo en los principios generales de los contratos. Es decir, las relaciones de los socios es válido el contrato. Las relaciones con terceros es válido el contrato con los terceros que lo conocían. Los que no podían conocerlo, no. Las relaciones, o sea, frente a los terceros, el tercero puede invocar el contrato y le pueden ser opuestas las defensas del contrato, pero solo lo que él haya conocido, ¿sí? Eventualmente conocía la hoja 1 del contrato y no conocía la hoja 2, ¿sí? O con alguna malicia, o con alguna falta de diligencia, le mostramos un contrato que al final no era el último contrato que habíamos firmado, ¿sí? Se nos confundieron los contratos. Primero éramos 3 los contratantes y tenía esta forma, después fuimos 4 los contratantes y tenía otra, pero le mostramos el de 3 y no tenía trascendencia, ¿sí? Nos pareció que no tenía trascendencia, pero habíamos cambiado de alguna forma. El tercero puede poner el contrato ese de 3, aunque las partes lo hayan dejado inválido, ¿sí? Espero que esto se entienda. Todas estas cuestiones que son de derecho de fondo tienen solo trascendencia práctica. Es muy difícil entender el universo de supuestos que pueden abarcar y es muy difícil entender el universo de cambios que se realizó de una ley a la otra. Pero tengan por cierto que todo esto que no está claro para qué está en la ley, sino porque está cambiando la situación anterior, es de absoluta lógica. ¿Sí? Lo mismo que dijimos el año pasado cuando hablábamos que dijimos con ustedes el año pasado cuando hablábamos de derecho comercial. Parece que ahora la figura jurídica es muy de sentido común. Y no parece, es muy de común. O sea, nos dejó casi sin muchas, o sea, nos restó muchas de las explicaciones que deberíamos dar, porque si uno lee la ley, lo entiende, ¿sí? No tiene demasiadas dudas si uno lee el artículo 23, el primer párrafo, ¿por qué eso está ahí? ¿Sí? Podría efectivamente no estar ahí y aplicar las leyes relativas a los contratos y la ley de sociedades prevista en forma general, no solo para las sociedades residuales, y obtendría exactamente el mismo resultado. Lo único que explica que esto esté ahí es el hecho de que está modificando el régimen anterior y alcanzaba a las sociedades que se venían rigiendo por el régimen anterior. Es decir, teníamos un teatro. De hecho, que venía funcionando desde el 2000, y en el 2015 le cambió la legislación y la convirtió en una sociedad residual, ¿sí? Es decir, le cambió totalmente la legislación por la cual se regía. Y lo alcanzaba y se lo tenía que decir explícitamente para evitar cualquier duda, pero la verdad es que el primer párrafo del artículo 23 lo único que hace es aplicar los principios generales del derecho. O sea, si leemos el Código Civil y Comercial, el artículo 23 está sobrando. Muy bien. ¿Qué nos trae el artículo 23 que cambia si el sistema anterior lo modifica groseramente, pero también implica algo que no está en el Código Civil y Comercial, los bienes registrables? Los bienes registrables nos dice que la sociedad puede adquirir bienes registrables, antes no. Debe acreditar la existencia ante el registro, obviamente. Se aplican las reglas de la representación, obviamente, pero tiene un extra que no aparece en otro sistema. Dice que cuando se tiene que registrar, no solo se va a registrar que la sociedad residual de nombre tal, con quit tal, ha adquirido el bien, sino que los socios son socios en tal proporción. Es decir,
tenemos que la sociedad residual, que se le identificará como sociedad residual, ¿sí? Tenemos los alerces, sociedad residual, o los alerces, sociedad libre. Suena fantástico, pero es confuso, así que yo no lo usaría. O los alerces, sociedad constituida conforme la sección, en los términos de la sección 4 del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, adquiere este inmueble, ¿sí? Y lo adquiere haciendo conocer que sus socios son el sujeto A en un 50%, el sujeto B en un 25%, el sujeto B en un 25%, C en un 25%. Muy bien. ¿A qué efecto es esto? A efectos varios, y es lo mejor que pudieron hacer. A efectos varios. Primero, que los socios no se oculten, ¿sí? No es que hacemos una sociedad de hecho, ponemos el bien a nombre de la sociedad de hecho, o sea, la sociedad residual, y nos olvidamos de declarar el bien como propio a los efectos del pago de bienes personales, ¿sí? O nos olvidamos de declararlo en situación de concurso, o nos olvidamos de declarar, lo excluimos de la posibilidad de persecución de nuestros acreedores personales, ¿sí? Ahora, lo hicieron con un serio problema. Y si la sociedad de hecho cambia de integración después, ¿qué hacemos? ¿Sí? Decimos, tenemos una sociedad, estos bienes están a nombre de la sociedad, pero la sociedad está integrada para A, B y C, y de pronto A dice, bueno, me voy de la sociedad, le vendo mi parte a D, igual el inmueble quedó registrado a nombre de A, B y C. No tuvimos todavía problema con esto. O sea, es decir, no tuvimos lo que se llama el control judicial, la judicialización del asunto de este problema, ¿sí? ¿Se podría vender la participación en un bien por el socio sin hablar con el resto de los socios? Creemos que el que lo compra no compraría de buena fe. Podría ser principio de prueba por escrito, podría ser un compromiso, celebrar el contrato o lo que fuera. Pero el tercero que le compra a un socio, pero viene de la sociedad, no puede jamás alegar buena fe. Muy bien. Ahora, el tercero que dice que se fue de la sociedad y lo puede usar para engañar, sí, dice, mira, yo tengo tantos inmuebles y, o sea, yo participo en la sociedad porque ahí dice que esta sociedad es dueña de los inmuebles y que yo soy dueño de la mitad de la sociedad. Y el tercero puede creer que el sujeto esté solvente, cuando en realidad ya se fue de la sociedad y apostó todo y lo perdió. O sea, vendió su participación en la sociedad y esa plata la apostó, la perdió y al otro día no tiene un solo peso. Pero dice, no, mira, si yo soy dueño de una sociedad. Con lo cual, esa inscripción registral tiene cierta validez, pero no hay ninguna presunción que se pueda hacer respecto de los socios por esa inscripción. O sea, la trascendencia de esa inscripción es, a los efectos de que sepamos que existe la sociedad de hecho, que existe la sociedad residual, que la sociedad residual es dueña de ese bien registrable, pero no sabemos quiénes son los socios. ¿Por qué? Porque pueden haber variado, ¿sí? Ahora, esto hay que relacionarlo con el artículo, o sea, con el primer párrafo de este artículo. No sabemos quiénes son los socios a los efectos de que el socio me pueda acreditar que es solvente. Ahora, los socios que aparecen como socios de la sociedad residual y yo, tercero, tengo noticia de que esa sociedad existe. Y tengo prueba por escrito de que esa sociedad existe. ¿Por qué? Porque voy al registro del automotor y pregunto de quién es el auto este que me chocó. Y me dicen es de los Alerces, sociedad constituida conforme la sección 4. Muy bien. Y los Alerces es 50% de A, 25% de B, 25% de C. Perfecto. Demando a los Alerces y por la responsabilidad subsidiaria, porque el auto no vale
suficiente como para cubrir los daños que realizó. Por supuesto, hoy lo había volcado, así que hoy vale nada. Ya ejerzo la responsabilidad subsidiaria o quiero trabajar una cautelar contra los socios porque van a responder subsidiariamente. Me estoy adelantando, pero tengo que explicar el problema ahora. Y el socio me dice, no, yo dejé de ser socio. Bueno, sí, está bien, usted puede haber dejado de ser socio o no, no me consta, pero acuérdense que las relaciones con terceros cualquiera representan a la sociedad y el contrato le puede ser opuesto a cualquier tercero que lo haya conocido, con lo cual yo conozco el contrato en el que usted es socio y usted es responsable, pero no conozco el contrato en el que usted dejó de ser socio y dejó de ser responsable, con lo cual usted sigue siendo responsable. Es decir, tenemos una doble trascendencia de esto de los bienes registrables. Por un lado, que el tercero no se puede, o sea, si soy tercero, bastante poco prudente sería acreditar que aquel que era socio de una sociedad residual es solvente porque la sociedad es solvente, porque por ahí dejó de ser socio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si voy a ir contra la sociedad y contra el socio, me basta con la noticia que me dieron los socios de que esa sociedad existía y estaba en esos términos. ¿Se entiende esto? No conozco la sociedad, digamos. Ayer no conocía la sociedad, pero hoy la conozco. ¿Por qué? Porque en el registro me dijeron, está registrada así y estos son los socios. ¿Sí? Y acá está el instrumento que acreditaron, con el que acreditaron que esta era la sociedad y estos eran los socios. Yo con ese solo instrumento, que fue firmado en el año, bueno, iba a decir 2000, pero no podría haber sido, fue firmado en el año 2016, no me importa qué tanto se modificó porque nadie me lo hizo saber. ¿Sí? Y yo choqué hoy con el auto. Y hoy puedo ir a reclamar la responsabilidad subsidiaria de los que yo conozco. Y si después me dice que fueron otros, veré si me conviene enterarme del nuevo contrato o no. ¿Sí? Es decir, choqué contra un auto, me chocó. Acuérdense que nosotros nunca chocamos, siempre nos chocan. Me chocó un auto que era de una sociedad donde los socios eran el rey de España y el rey de Inglaterra, y después se lo vendieron a Juan y a Pedro, que Juan y Pedro no tienen nada. Y yo demando al rey de España y al rey de Inglaterra. ¿Sí? Ahora, si voy a demandar a Juan y a Pedro, porque eso es lo que dice el registro, y Juan y Pedro me dicen, no, pará, yo se lo vendí al rey de Inglaterra y al rey de España, y ya veré, por ahí me conviene seguir demandando a Juan y a Pedro, o por ahí, bueno, si ahora los socios son el rey de España y el rey de Inglaterra, voy y le cobro a ellos, total, no voy a tener problema en cobrarles, ¿sí? Entonces, esta registración de bienes, de ciertos bienes, es decir, esta posibilidad de que la sociedad adquiera bienes registrables, está hecho a favor de la sociedad claramente. O sea, porque la sociedad ahora tiene mayores capacidades. Pero el hecho de que la sociedad sea dueña del bien registrable y que estén inscritos los socios no puede derivar en perjuicios para terceros. ¿Sí? Con las mismas lógicas que veníamos en el párrafo 1 del artículo 23, este párrafo 2 de los bienes registrables nos va a decir no puede haber perjuicios para terceros. ¿Sí? Y no importa qué es lo que da la inscripción. No podemos interpretar que hay perjuicios para terceros. Y acá sí, ya introdujimos, vamos al artículo 24. El artículo 24 nos dice que los responden subsidiariamente por las obligaciones de la sociedad. ¿Qué quiere decir subsidiariamente? Es una de las dos clasificaciones de la responsabilidad y esto lo tienen que tener muy claro para todos los tipos. Una de las clasificaciones es si responden como obligado principal o como obligado subsidiario. ¿Qué quiere decir como obligado principal? Que responde desde el mismo primer momento
y en las mismas circunstancias que el obligado principal. En sociedades no sucede eso. Obligado principal es, tenemos dos codeudores, el sujeto A y el sujeto B se obligaron a pagarle al sujeto C la suma de 10 pesos. El sujeto C puede ir a reclamarle al sujeto A o al sujeto B indistintamente. No importa cuánto, pero él puede ir a reclamar, sin que ninguno de los dos diga no, pero te olvidaste de mandarlo a él. ¿Sí? Eso es responder como obligado principal. No tienen que responder después de nadie. ¿Sí? El hecho de que no tengan que responder después de nadie implica que sean obligados principales, es decir, no soy subsidiario. Entonces, ¿cómo responden los socios? Subsidiariamente. ¿Qué quiere decir? Me podés demandar, pero me vas a demandar después de haber demandado a la sociedad y probado que la sociedad no tiene capacidad suficiente para responder. ¿Sí? ¿Qué es esto? No tiene capacidad suficiente, perdón, pero voy a volver al Zoom porque me estoy sintiendo muy solo. ¿Cómo? Me gustaría saber cómo volver al Zoom. ¿Siguen ustedes viendo la pantalla compartida? Que alguien me conteste, pues no. Ah, acá está. Sí, profe. No. Sí, profe. Bien, listo. Entonces, bárbaro. Me encanta. Bueno, teniendo tantos problemas, nunca había hecho esto. Bueno, ya voy a ver a dónde los veo. Pero sigo sin verlos. Entonces, bueno, por supuesto me perdí. Esta responsabilidad principal hace que, esta responsabilidad subsidiaria hace que primero se tenga que demandar a la sociedad. ¿Sabes cómo volver al...? Tengo asistencia de mi hija, les presento a mi hija a todos. No me detengas el video. Lo que no veo es la pantalla. Mi hija tampoco sabe. Bueno. No, eso es admitir, ya lo admití. Ah, reanudar función. Sí. No. Listo. Muchísimas gracias. Voy a seguir acá solito mi alma. Sigo hablando para no demorar clase. Bueno. Bueno, hola a todos. Detener compartición. Qué linda palabra compartición. Bueno, deje de compartir un rato, así nos vemos. Más que nos vemos, ustedes si me veían los veo yo. Estaba hablando de la responsabilidad. Tenemos dos posibilidades. Que sea obligado principal. ¿Qué quiere decir que sea obligado principal? Quiere decir que no hay un obligado subsidiario. O sea, no que no hay un obligado subsidiario, que no hay un obligado que esté obligado antes que el principal. Es decir, te estoy demandando a vos y después veré cuánto te cobro. Pero lo cierto es que no podés oponer ninguna defensa. La defensa que se podría oponer si uno no fuera obligado principal sería el beneficio de excusión. Es una palabra técnica, pero significa que hay que excutir los bienes del obligado principal. Es decir, primero agotar los bienes y las acciones contra el obligado principal y recién después intentar cobrarle al obligado subsidiario. Me enmarañé con esto de la cámara. Las obligaciones subsidiarias, ¿qué son? Perfecto, yo voy a responder. ¿Sí? Soy obligado subsidiario. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer para demandarme a mí? Primero, demandar al obligado principal. Y habiendo demandado al obligado principal,
tal vez me podés demandar a la misma vez, pero no me podés cobrar a la misma vez. Primero tenés que agotar toda la vía para cobrarle al obligado principal, y después de haberle cobrado, después de que haya fallado ese cobro al obligado principal, me puede cobrar a mí. En este sentido, esto de recién después me podés obligar a mí, es lo que se conoce, no obligar, sino reclamar a mí, es lo que se conoce como el beneficio de exclusión. Tenés que ir, intentar cobrar. Cuando te falle la posibilidad de cobrar, recién ahí me puedes cobrar a mí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo responde el socio en una sociedad residual? Responde en forma subsidiaria. Quiere decir, primero, antes de ir a cobrarle a los socios, tienen que ir a cobrarle a la sociedad. ¿Se puede cobrar a los dos a la vez? No, no se puede cobrar a los dos a la vez. ¿Se puede trabar alguna medida que asegure el cobro para que los socios no vendan sus bienes mientras estoy perdiendo tiempo intentando cobrar a la sociedad? Sí, de muchas formas. ¿Sí? Lo más lógico con esto de... voy a usar el ejemplo que ya usé del auto, lo más lógico es, ya sé que la sociedad no tiene suficientes bienes, o por lo menos no se encuentra, así que trabo embargo a los socios para que no desaparezcan. Tengo algún micrófono abierto. Trabo y tengo dos micrófonos abiertos, de Silvia Cruz y de Nesta Susana Mamani. Y los estamos escuchando. Trabo embargo para que los socios no desaparezcan, no van a desaparecer su patrimonio, en realidad el socio no va a desaparecer. Pero la responsabilidad es subsidiaria. O sea, mientras haya bienes de la sociedad, no pueden atacar los bienes de los socios. Y tal vez tendríamos interés en atacar los bienes de los socios porque son mucho más fáciles de atacar. ¿Sí? Tenemos una sociedad que tiene bienes, es responsable, o sea, tiene con qué responder. Pero los tiene en Ushuaia. ¿Sí? La sociedad esta que compró un auto tiene inmuebles en Ushuaia. Y la verdad es un problema tener que ir a rematar bienes en Ushuaia. Muy bien. Pero tengo un socio que es aldeño y tiene una cuenta bancaria llena de dinero. Así que yo le traigo embargo a la cuenta, el otro día me cobro. ¿Sí? Bueno, el socio me va a decir, trabame el embargo que quieras, no sobre la cuenta bancaria, será alguna sustitución, pero la sociedad es responsable. Con el solo hecho de probar que la sociedad tiene suficientes bienes, me va a levantar el embargo. ¿Por qué? Che, mira, la sociedad tiene 2.000 hectáreas en Ushuaia. No siembra soja, siembra pingüinos, no sé qué se siembra en Ushuaia. Pero tiene 2.000 hectáreas en Ushuaia que son productivas. ¿Sí? Tiene una pista de esquí que factura hermosamente. Y yo te decía, sí, está bien, factura hermosamente la pista de esquí, pero estoy en septiembre. Seguramente no están esquiando. No, vas a tener que esperar a que en julio vuelva a facturar la sociedad. Pero la sociedad tiene bienes. O subastar la pista de esquí, si querés. Pero yo soy responsable subsidiario y no me podés cobrar a mí hasta que no hayas agotado el patrimonio de la sociedad. Muy bien. Entonces, primera clasificación con la que me embarullé, sociedades, responsabilidad principal o subsidiaria, ¿sí? Y decimos, los socios tienen responsabilidad subsidiaria. Si la sociedad tiene bienes, aunque sean de difícil ejecución, primero anda y agota esos bienes. Después venir para este lado. Muy bien. Segunda clasificación, segunda posibilidad de clasificación de la misma responsabilidad. Responsabilidad solidaria o responsabilidad mancomunada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir solidaria? Ya sea en el lado activo o en el pasivo de la relación, es decir, solidaridad de acreedores o solidaridad de deudores, la responsabilidad quiere decir que cualquiera tiene la titularidad del todo, ¿sí? La titularidad activa o pasiva del todo. Tenemos muchos acreedores, pero acreedores solidarios, cualquiera le puede reclamar el total de la deuda.
¿sí? Y si se lo pago, le pago el total a cualquiera de esos, me desobligo, por supuesto. No le voy a pagar varios totales de la deuda a distintos acreedores. Le pagué válidamente a un acreedor solidario, cuando venga otro de los acreedores le voy a decir, no, mira, ya le pagué a aquel, arreglate con tu coacreedor solidario. Acá lo que nos interesa es responsabilidad, o sea, la parte pasiva de la relación. Ser deudor solidario implica estar obligado por el total de la deuda. Somos 100 personas que debemos 100.000 pesos y no nos vamos a desobligar sino pagando los 100.000 pesos. Y si somos deudores solidarios, no importa que estemos los 100 juntos, tengamos plata, el deudor al cual se le reclama tiene que responder por los 100.000 pesos. ¿Sí? No comete abuso, ningún abuso, el acreedor que le piden que le pague los 100.000 pesos y le embargan los 100.000 pesos de la cuenta. Nosotros vamos a decir que injusticia, porque suena inequitativo. ¿Sí? Me embargan 100.000 pesos a mí y a los otros no le embargás porque son tus amigos, te caen bien, porque son hinchas de boca, por lo que fuera. Y sí, puede resultar aparentemente inequitativo, pero lo cierto es que yo asumí la deuda por 100.000 pesos y me constituí en responsable solidario de esa obligación, con lo cual no me puedo quejar, aun cuando lo perciba inequitativo. La alternativa de esto de la solidaridad es la mancomunidad de intereses. Si somos partícipes de una relación obligacional en situación de mancomunidad, en términos jurídicos correctos, los voy a decir en términos jurídicos menos correctos, si participamos en una obligación, participamos de una relación crédito-deuda, tanto si somos la parte activa o la pasiva, es decir, somos acreedores o deudores, pero de una deuda mancomunada, a las cuales a veces se dice simplemente mancomunada, sin que se simplemente agregue algo al concepto, debemos solo la cuota parte de la deuda. Es decir, somos 100 deudores, debemos 100.000 pesos, pero los debemos en forma mancomunada, solo nos pueden reclamar 1.000. ¿Sí? Y no importa que nosotros tengamos un fajo de billetes en la mano y tengamos los 100.000 pesos en la mano, va a venir el deudor y nos vamos a desobligar sacando un billete y dándole el billete de 1.000. ¿Sí? Y los otros salieron corriendo, no los alcanzó, y me va a decir, che, pero qué injusticia si vos te habías obligado por 100.000 junto con tus 100 amigos, y me parece mal que si vos estás acá no me pagues. Sí, bueno, pero la deuda era en forma mancomunada. Asumí en forma mancomunada, quiere decir que el riesgo que yo tomé, o la obligación en realidad que yo tomé, fue pagar hasta 1.000. No importa que era 100.000 o 1.000.000 de obligados en forma mancomunada. Yo respondo con mi cuota parte. De la misma forma, el acreedor, que es acreedor en forma mancomunada, y me exige la deuda, no importa que yo sea deudor solidario, a él le voy a dar solo la parte que a él le corresponde. Porque de otra forma, cuando venga otro a reclamarme la parte que a él también le corresponde, no voy a poder decir, mira, le di todo a él y arreglate. ¿Sí? Porque aunque yo sea deudor solidario, sé que él no era acreedor no era acreedor solidario, con lo cual a él solo le tenía que dar 1.000. Y si le pagué más de 1.000, es problema mío. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Responsabilidad principal o subsidiaria. ¿Sí? Subsidiaria quiere decir, sin reclamarle al principal, olvídate del subsidiario. ¿Sí? No puedo ir derecho contra subsidiario. Muy bien. Responsabilidad mancomunada o responsabilidad solidaria. Quiere decir, puedo ir contra todos, ¿sí? Todos representan uno, o mancomunada, tengo que ir contra cada uno y desde cada uno, porque a cada uno le puedo ir a reclamar solo la parte, la cuota parte por la que se obligó. Bien, entendido esto, que les va a servir para todos los tipos societarios, entendido esto,
les digo, ahora sí volvemos a la ley, entendido esto, les digo, el socio responde en la sociedad residual, de la que venimos hablando, responde en forma solidaria, es decir, digo, en forma subsidiaria, es decir, primero hay que demandar a la sociedad, pero en forma mancomunada. Demandan a la sociedad, pero después el sujeto A, esto que les decía de la sociedad, que A tenía 50, B 25 y C 25, el sujeto A va a responder por el 50% de la deuda. El sujeto B va a responder por el 25% de la deuda. Y el sujeto C va a responder por el 25% de la deuda. Y si cambiaron el contrato y no me lo hicieron saber, yo los voy a ir a reclamar en esa proporción. ¿Sí? Ahora quiero volver a compartir pantalla. Ahí estamos. Volvemos a compartir pantalla. Profe. Sí. En la responsabilidad mancomunada, ¿cada socio tiene que pagar sí o sí por su parte? ¿O puede directamente pagar uno y después tener el derecho de pedirle a los demás la parte que corresponde? Está bien, bien la pregunta. Cada socio responde por su parte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede pagar más? Por supuesto que puede pagar más. O sea, ¿y puede pagar el padre del socio para que no le rematen la casa? Por supuesto que puede. ¿Sí? No estamos pensando en lo que podría suceder con buena voluntad. Estamos pensando en lo que le pueden exigir por la fuerza. ¿Sí? Por la fuerza no le pueden exigir a uno que pague la deuda de todos. Ahora, uno quiere pagar la deuda de todos porque los otros socios son insolventes y los quiere mucho, ¿sí? Sí, va a pagar la deuda de todos y después le puede reclamar a los otros, puede subrogarse en el derecho. En realidad, sí, va a tener que subrogarse en el derecho. Y recuperar la parte que pagó por los socios, ¿sí? Lo importante acá, lo que establece la ley, no es lo que puede hacer, sino lo que le pueden exigir que haga. ¿Sí? ¿Le pueden exigir que pague el todo? No, no le pueden exigir que pague el todo. ¿Sí? Si él quiere, lo puede pagar. Pero acá estamos hablando de qué es lo que se le puede exigir, ¿no? Qué es lo que pueden hacer los socios. ¿Sí? Por supuesto, los socios pueden pagar el todo, los socios podrían, o sea, tendrían todas las opciones, pero no se les puede exigir al socio que se haga responsable de todo porque la ley dice es responsable solo en forma simplemente mancomunada, nos dice acá el artículo 24. ¿Sí? Mancomunada y por partes iguales, nos dice el artículo 24. Y acá vienen las excepciones, que si estamos frente a una sociedad en la cual conocemos el contrato, y el contrato lo estipula, nos dice, bueno, esto de mancomunado y por partes iguales es salvo una estipulación expresa respecto de una relación o conjunto de relaciones. ¿Sí? En realidad debería haber leído el inciso segundo. Salvo una estipulación del contrato social. O sea, si en el contrato social dice que van a responder 50, 25, 25, ya está, no hay más duda. Van a responder por todos 50, 25, 25. Con lo cual, el artículo yo lo hubiese redactado de otra manera. Van a responder como obligados simplemente mancomunado y conforme los diga el contrato si es conocido por los terceros. ¿Sí? Muy bien. Si el contrato no es conocido por los terceros o no hay previsión contractual, van a responder en partes iguales. Muy bien. Salvo que haya modificado para el contrato específico, ¿sí? Si nosotros, además de tener un contrato
vamos a obligarnos para el contrato de alquiler. Y en el contrato de alquiler, porque quien nos estaba alquilando, el locador, que nos sería el inmueble en locación, nos dice, miren, está todo muy bien, pero yo no los conozco y quiero que todos se obliguen por el total. Y en el contrato de alquiler ponemos, los socios se obligan a responder en forma principal por esta deuda, es decir, se están constituyendo principales pagadores. Además, van a responder por el total de todas las deudas, es decir, ya una mancomunidad, bueno, va a valer lo que dice el contrato de alquiler. Por regla de la ley general de sociedades, no, porque se obligaron en el contrato, ¿sí? Con lo cual, el artículo 24, inciso 1, de nuevo, una verdad, una perogrullada, porque no hacía mucha falta, ¿sí? Si hay un contrato donde, respecto de esta relación, nos obligamos de otra forma, y bueno, nos obligamos de otra forma, ¿sí? Para que nos hayamos obligado de otra forma y el tercero lo haga valer, ¿qué tiene que hacer? Conocer ese contrato, ¿sí? Porque si no lo conoce, no lo va a poder hacer valer. Perfecto. Ahora, una vez conocido el contrato, si yo acepté cambiar la responsabilidad y como cualquier otra sociedad, ¿sí? La voy a cambiar evidentemente para peor, salvo que el tercero lo haya aceptado. Es decir, contraté una locación, pero uno de los socios dice, no, pero yo por esa locación no respondo. Y el locador lo aceptó. Bueno, si el locador lo aceptó, está bien. Ahora, cualquier otra estipulación que hayamos hecho a espalda del locador jamás va a ser liberatoria para ninguno de los socios. ¿Sí? Entonces, el inciso 1 del artículo 24, ¿sirve? Sí, sirve, pero no se me ocurre una utilidad especial más allá de las derivaciones propias de las reglas que ya conocíamos, ¿sí? Si aplicábamos las reglas de los contratos y las reglas del artículo 23, y básicamente era el mismo resultado. Muy bien. La estipulación del contrato social. Bueno, obviamente, si dije que iba a ser responsable solidariamente, bueno, soy responsable solidariamente. Reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar. Y acá se nos viene el único pero y la situación en la que podríamos decir que estamos mejor. Si analizamos, ustedes todavía no lo hicieron, o sea, todavía no avanzamos en las clases hasta este punto, vamos a ver que todas las sociedades tienen menor responsabilidad de los socios que digamos, en todas las sociedades ya es un exceso. Que algunos tipos sociales tienen menor responsabilidad que esta del artículo 24. ¿Sí? Si decimos sociedad anónima, la responsabilidad si constituimos una sociedad anónima, la responsabilidad del socio está limitada a lo que se comprometió a aportar. Es decir, puso 10.000 pesos en riesgo porque esa fue la plata que utilizó para comprar acciones y lo único que puede perder son esos 10.000 pesos que ya puso. ¿Sí? Si decimos SRL, más o menos, tiene una salida distinta, pero más o menos. Si decimos que somos socios comanditarios en una sociedad comandita por acciones, bueno, igual que le decía, en una sociedad comandita simple, bueno, vamos a estar en una situación exactamente igual a esta del artículo 24. Ahora, si somos el socio capitalista en una sociedad de capital e industria, no vale la pena que nos mucho, porque no vi nunca una sociedad de capital e industria. O si somos socios a secas en una sociedad colectiva, esos prevén que los socios son obligados subsidiarios, pero, a diferencia del artículo 24, no son mancomunados, sino que son solidarios. ¿Sí? Entonces, si mi intención al momento de firmar el contrato como socio,
Si la intención de las partes al momento de firmar el contrato como socio fue constituir una sociedad colectiva, es decir, sabían que estaban asumiendo las obligaciones que deriven, o sea, las obligaciones sociales, por todas las obligaciones sociales, estaban asumiendo una responsabilidad subsidiaria, pero solidaria, el hecho de que no hayan terminado de inscribir el contrato no les va a mejorar la situación. ¿Sí? Van a seguir respondiendo en forma subsidiaria y solidaria. Eso es lo que nos dice el artículo 24, inciso 3. ¿Sí? Ahora, si ustedes estaban constituyendo, si las personas estaban constituyendo una sociedad colectiva, pero que no dice colectiva en ninguno de los artículos, no se le identifica como colectiva, simplemente tiene previsiones que podrían haber sido una sociedad colectiva. ¿Se va a aplicar el inciso 3? No, no se va a aplicar el inciso 3, porque yo en ningún momento, o sea, los socios en ningún momento manifestaron la voluntad de ser socios de una sociedad colectiva, con lo cual, ¿cuál es la voluntad que manifestaron? Ser socios de una sociedad no categorizada, es decir, ser socios de una sociedad de la sección 4, ¿sí? No de una sociedad conforme un tipo, constituida regularmente conforme uno de los tipos, sino de ningún tipo, porque no dijeron en ningún momento que constituye una sociedad colectiva, con lo cual van a responder de forma simplemente mancomunada. Y acá está la situación esta que les decía. Tal vez ser socio de una sociedad residual, de una sociedad esta de la sección 4, me coloque en mejor posición que ser socio de una sociedad regular. ¿Por qué? Porque si tengo una sociedad colectiva que dice sociedad colectiva, fue constituida como sociedad colectiva en forma regular y estamos respondiendo a todos los requisitos y cumplimos con todas las formalidades, cada uno de los socios va a responder en forma subsidiaria por la totalidad de las deudas. ¿Sí? Después podrá revertir a los socios si los socios tienen suficiente patrimonio. Pero por la totalidad de las deudas van a responder en forma solidaria. Ahora, si constituimos una sociedad con características similares, pero no dijimos que era colectiva y jamás la pudimos regularizar porque claramente no teníamos el tipo definido, voy a responder solo en forma mancomunada. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, se va a entender mejor cuando estudien la sociedad colectiva y se den cuenta que básicamente tiene todas las mismas características que la sociedad residual. ¿Sí? Incluso no se me ocurre una característica que la beneficie a la sociedad colectiva, salvo el hecho de que sí, está inscrita en el registro, con lo cual cualquier modificación no tengo que ir corriendo a contársela a todos los co-contratantes, o sea, a todos los terceros, sino que la inscribo en el registro y es oponible a todos los terceros desde que la inscribí en el registro. Esa sería la única ventaja que en este momento se me ocurre, no lo pensé demasiado, pero que en este momento se me ocurre tener una sociedad colectiva en vez de una sociedad residual. Pero la responsabilidad puede pasar a ser muy interesante. ¿Sí? O sea, más allá de que sea oponible o no sea oponible, el hecho de que responda en forma mancomunada y tal vez me deja más tranquilo. Entonces, tenemos que el artículo 24, hay que compararlo con el de las sociedades, vamos a buscarlo, 120 y pico. A ver. Bien. Con el de las sociedades colectivas. Hagan la comparación. Sanción, administración, remoción, renuncia, resoluciones, mayoría, actos sin competencia. De sociedad colectiva. Muy bien. 126. Administración distinta, conjunta, remoción, responsabilidad. No.
Qué fantástico. Me metí en un brete por una cuestión de no haber preparado, de estar haciendo algo que no tenía preparado y ya está. Caracterización en 125. Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿Sí? El famoso SIS. Subsidiaria, ilimitada y solidaria. No lo dice el artículo 24, pero obviamente en la sociedad irregular, o sea, en la sociedad residual, también la responsabilidad es ilimitada. No hay un límite patrimonial. ¿Sí? Si la sociedad contrata por 10 millones de dólares, y bueno, los socios van a responder por 10 millones de dólares. La gran barrera entre sociedad que responde limitadamente y socio responde limitadamente y las que no responden limitadamente, lo dice en el tipo social. O sea, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, que es un tipo de sociedad por acciones que por su naturaleza, no solo en Argentina, no es un tipo propio de Argentina, no es una característica propia del tipo argentino, sino que es una característica universal. Si uno está en una sociedad anónima, no responde más que por las cuotas, las acciones que haya comprado. Bueno, entonces, el 125 nos dice responsabilidad subsidiaria y solidaria. Y habíamos visto que el artículo 24, justo el artículo 24 nos dice obligados simplemente mancomunados. ¿Sí? Salvo que la solidaridad se haya constituido expresamente. Muy bien. Después tenemos los artículos de subsanación y disolución, que básicamente son los mismos, con un pero, y acá sí ya ni les digo, lean la ley anterior porque eran mucho más largos. Cambiaban los números, pero básicamente el sistema es parecido. Cualquiera de los socios puede pedir la regularidad, cualquiera de los socios puede pedir la disolución de la sociedad que no está constituida de forma regular, porque si hay algo que no va a tener el contrato es duración, una duración acordada válida. ¿Sí? Se pueden oponer las cláusulas, pero si el contrato sigue existiendo, no hay ninguna posibilidad de que los socios digan dejó de existir en tal época y entró en liquidación. ¿Sí? ¿Querés la disolución y liquidación? Pedila como dice el artículo 25. Les decía que se puede pedir la regularización, pero acá nos trae una regla clara de si no hay unanimidad para pedir la regularización de la sociedad, el socio va a ejercer el derecho de receso. ¿Qué quiere decir con esto derecho de receso? Nos está diciendo, sin decirlo, che, acá tenían un contrato válido. O sea, las partes tenían un contrato válido y esto es modificación de las condiciones del contrato. Con lo cual, el que está en desacuerdo puede retirarse de la sociedad y le van a tener que reconocer el pago de de su cuota parte. ¿Sí? Lo van a tener que desinteresar y continuar la sociedad sin ese socio. Como en el sistema anterior, no podían si no estaban todos de acuerdo. Entonces, tal vez el socio que no estaba de acuerdo tenía que constituirse en socio regular y después ser desinteresado, lo cual era un gasto innecesario. ¿Sí? Ahora pueden continuar la sociedad en forma regular, desinteresando a este socio que se sale, ya no forma parte de la sociedad, pero por supuesto va a responder por las obligaciones anteriores, o sea, no puede con esta salida de la sociedad perjudicar a los terceros contratantes. Y la sociedad se va a constituir directamente con los socios que hayan acordado subsanar. Y finalmente tenemos la previsión del artículo 26,
que dice que las relaciones entre los acreedores de la sociedad y los acreedores de los socios, ya lo vamos a ver más adelante también, en una norma genérica para todos los tipos de la sociedad, se rigen conforme los tipos en el capítulo 2. Es decir, nos elimina cualquier posibilidad de confusión. En el sistema anterior también existía esto, pero hay una gran duda respecto de si el inmueble estaba abocado a la sociedad o no, y si las deudas. Acá no cabe ninguna duda. O sea, como tenemos una sociedad reconocida perfectamente por la ley, es una sociedad de default, o sea, una sociedad por defecto, pero perfectamente reconocida, ya no con una naturaleza precaria o con una naturaleza mucho menos precaria que la sociedad de hecho anterior. Está claro que el sistema es el mismo sistema que para todos. Es decir, los socios de la sociedad primero le cobran a la sociedad y después a los socios. Los socios de los socios le cobran a los socios. ¿Sí? Y lo que pueden hacer es pedir la parte del socio de la sociedad. Es decir, los bienes que están en el patrimonio del socio, que es su participación en la sociedad. Pero no pueden atacar a la sociedad. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de aquel inmueble que había sido comprado por la sociedad de la sección 4, donde se decía este inmueble es de la sociedad Los Alerces y sus socios son A, B y C, 50, 25, 25, no puede venir el acreedor de A y pedir la subasta del 50% del inmueble. Sí puede decirle a A, te subasto tu participación en la sociedad esta. ¿Sí? Primero embargo tu participación en la sociedad esta y cualquier ganancia que tenga la sociedad no te la puede dar válidamente a vos. Se la tiene que dar al embargo. Muy bien. Y eventualmente subasto tu participación en esta sociedad. Por el tipo de sociedad vamos a tener un par de problemas. Pero lo cierto es, no puedo ir contra el inmueble, ni contra ningún bien de la sociedad, porque es una sociedad perfectamente constituida. ¿Sí? Con lo cual, el inmueble ese no está a nombre de A, ni de B, ni de C. Está a nombre de la sociedad de la cual son socios A, B y C, como si fuera una sociedad colectiva, como si fuera una sociedad anónima. O sea, el inmueble es de la sociedad, no es de los socios. Muy bien. Entonces, el artículo 26, de nuevo, parece que si lo tachamos, lo mismo que nos pasa con el artículo 21, el artículo 22, si lo tachamos, el primer apartado del artículo 22, no modifica nada, o sea, estamos aplicando los principios generales, sí. ¿Y por qué está el párrafo 1 del 22 y por qué está el artículo 26? Porque modifica el régimen anterior, ¿sí? Para que no tengamos ninguna duda. Con alguna traba, y acá yo siempre soy autocrítico, con alguna traba en el tema de responsabilidad, espero que les haya quedado claro el tema de la responsabilidad, pero bueno, con esta traba, y a pesar de esta traba, tuvimos la visión completa de cómo son las sociedades del artículo de la sección 4. ¿Alguna duda, algún caso especial? Ahora que los estoy mirando, lo veo a Ramiro Cuenca y me da envidia. Sí fue él el que estuvo ahí, pero bueno, tengo la fotito de Ramiro Cuenca para tener la envidia nomás, no lo veo a Ramiro Cuenca. Veo muy pocas caras, las caras que veo no son de desaprobación, tal vez porque son pocas. Les pido por favor que me hagan preguntas. O sea, ¿qué dudas le quedaron? ¿Qué casos se les ocurrieron? Fuimos leyendo la ley. El problema de esta parte de la ley y el problema del Código de Comercio en general es que uno lo lee y lo entiende, así que las partes que no entiende no se da cuenta que no se entendió. O sea, la parte que no está resuelta va a venir de casuística complicada,
Con lo cual, tal vez ahora no la tengan la duda, si la tienen después la duda, porque no estoy viendo que en el chat me aparezca ninguna. Si la tienen después, por favor, consúltenme. Bibliografía no les puedo decir solo la ley, jamás les voy a decir solo la ley. De los libros que leí, nosotros recomendamos Vítolo básicamente porque era el primero. Pero de los libros que leí, el que más me gustó fue el de Sánchez Herrero. Sánchez Herrero tiene un código comentado. Ese código comentado tiene un tomo dedicado a sociedades. O sea, el tomo 11, 12, no sé cuál es. Y lo sigue bastante bien.